Valeria asintió, aceptando casarse antes de que el sol se pusiera. Pero en el mismo instante en que el tosco anillo de plata fue colocado en la palma de su mano, lo único en lo que pudo pensar fue en la carta que ocultaba en el forro de su corpiño, la carta que podría hacer que colgaran a un hombre si caía en las manos equivocadas. El viento y el polvo del pueblo de San Angelo se colaban por el patio frente a la notaría, levantando arena dorada sobre el dobladillo de su vestido, haciendo que la escena, que debería haber parecido un nuevo comienzo, se sintiera como una huida disfrazada de matrimonio. El hombre que estaba frente a ella, Tomás Aguirre, no se parecía al novio imaginado por ninguna joven. Era alto, de hombros anchos, piel curtida por el sol, ojos oscuros y tan callado que se rumoreaba que solo abría la boca cuando era estrictamente necesario. Era el mejor vaquero del Rancho del Viento, el hombre que había jurado, tras la muerte de su hermano mayor, que no permitiría que ninguna mujer entrara en su vida lo suficientemente profundo como para que el destino tuviera la oportunidad de arrebatársela una vez más. Sin embargo, esa tarde estaba allí, con el sombrero en la mano y una camisa más limpia de lo habitual, esperando a que una joven viuda llamada Valeria firmara el acuerdo matrimonial simplemente porque ella no tenía otra forma de sobrevivir. 3 semanas antes, Valeria todavía estaba en la región de Santa Lucía, más al sur, viviendo en una pequeña casa alquilada y cosiendo para ganarse la vida tras la muerte de su esposo, mientras transportaba cueros. Aquel esposo no fue cruel, ni tampoco la amó profundamente. Su matrimonio había sido solo un acuerdo amable entre 2 personas solitarias, pero al menos le dio un hogar y un nombre lo suficientemente respetable para que los demás no la atropellaran con demasiada fuerza. Luego él murió, y con él, todos los frágiles escudos que rodeaban su vida se derrumbaron. El casero exigía el dinero. Los acreedores de su esposo revisaban los libros, y su tío materno apareció de repente, reclamando llevarla bajo su cuidado, de una manera que le hizo entender a Valeria que, si regresaba, el resto de su vida sería utilizado como moneda de cambio en casa ajena. Fue en medio de esa desesperación cuando recibió la última carta de su esposo. En ella, él confesaba que antes de morir, había guardado accidentalmente un documento importante de un gran terrateniente de San Angelo, un título de propiedad que podría exponer la apropiación ilegal del agua de riego y expulsar a varias familias de los pastizales del norte. Le pedía perdón por haberla involucrado en algo que no debía, y le ordenaba llevar la carta a un hombre llamado Tomás Aguirre en el Rancho del Viento, porque solo él era lo suficientemente duro para enfrentarse a la familia Salvatierra. Valeria llegó a San Angelo en un carruaje de carga, cubierta de polvo, exhausta y sin fuerzas para confiar en nadie. Pero en su primera noche en la posada, cuando 3 hombres extraños entraron en el vestíbulo preguntando si una viuda de Santa Lucía había llegado, comprendió que la última advertencia de su esposo no era el delirio de un moribundo. Realmente la estaban cazando, y Tomás Aguirre, el hombre frío como una valla de hierro tras el monzón, fue el único que se levantó de su rincón en la mesa, se plantó frente a ellos y dijo una sola frase que los hizo retroceder. «Aquí no hay nadie a quien ustedes puedan tocar». A la mañana siguiente, él le dijo que si quería salvar la vida y tener un estatus legal suficiente para evitar que los salvatierras se la llevaran como a una presa, la forma más rápida era casarse con él en el papel, no por amor, no por lástima, solo porque una mujer casada en el oeste siempre era menos fácil de despedazar que una viuda solitaria. Valeria debería haberse sentido humillada. Debería haberle parecido cruel. Pero la paradoja de la vida es que hay momentos en que una propuesta fría es más misericordiosa que todas las palabras dulces. Así que asintió. No por confiar en Tomás, sino por el presentimiento de que, si dudaba más, no viviría lo suficiente para odiarlo. Cuando el carruaje de Tomás se llevó a Valeria de San Angelo hacia el Rancho del Viento, el polvo rojo se levantó tras las ruedas como un rastro del pasado arrastrado. Ella se sentó erguida,
sosteniendo con ambas manos el pequeño bolso con unos pocos vestidos, el peine de marfil de su madre y la carta cosida dentro de su ropa. Tomás iba sentado al frente, sujetando las riendas con firmeza, casi sin mirar atrás. Eso hacía que Valeria se sintiera aliviada y molesta al mismo tiempo. No necesitaba que un hombre la mirara con lástima, pero su silencio la hacía sentir más como un equipaje escoltado que como una esposa recién casada. El camino hacia el rancho pasaba por pastizales quemados, un arroyo seco y colinas bajas salpicadas de cactus. Allí, el oeste se mostraba tal cual era, hermoso, vasto y absolutamente indiferente al sufrimiento humano. Tomás solo hablaba cuando era necesario. Le recordaba que se sujetara fuerte cuando el carro saltaba sobre las piedras. Le decía que la jarra de agua estaba bajo el asiento. Y luego volvía al silencio como si cada palabra sobrante fuera un desperdicio. Sin embargo, en esa dureza desagradable, Valeria notaba pequeños gestos que un hombre atento no podría fingir. Cuando la temperatura bajó, él se detuvo para ajustarle la manta en las piernas porque el viento del desierto empezaba a enfriar. Cuando la rueda se atascó en el barro seco, no se irritó cuando ella bajó a ayudar a empujar. Solo le indicó que se apartara de las herraduras para que el caballo no la golpeara. Esas cosas eran pequeñas. Pero para alguien que había tenido que cuidarse sola durante tanto tiempo, lo pequeño era a veces lo que más hondo calaba. El rancho del viento apareció cuando el atardecer se desvanecía. Más vasto y solitario de lo que ella imaginaba. La casa principal, de madera oscura, se alzaba sobre terreno elevado. Detrás estaba el gran establo y, a lo lejos, las casas bajas de los peones y un viejo molino de agua, quieto como un fantasma de una temporada de abundancia ya pasada. No era un lugar rico por ostentación. Parecía una fortaleza sostenida por la disciplina y el trabajo duro. La primera persona en recibirlos fue la señora Rosario, la cocinera de más de 60 años, de ojos afilados y una voz lo suficientemente directa para cortar por la mitad cualquier mentira. Miró a Valeria de pies a cabeza, sin preguntas innecesarias, solo asintió y dijo que la habitación del este ya estaba lista. Cuando Valeria entró en aquel cuarto, dejó su bolso y miró la cama individual con mantas limpias. Sintió por fin toda la extrañeza de cómo su vida acababa de cambiar de rumbo. Esa mañana era una viuda perseguida en una posada miserable. Esa noche se había convertido en la esposa legal de un vaquero que no la amaba, en un rancho alejado del pueblo, en medio de tierras polvorientas y secretos aún ocultos. Se asomó a la ventana para mirar el patio y vio a Tomás quitándole la silla al caballo bajo la última luz del día, con una figura tan recta y solitaria que, sin darse cuenta, percibió en él una herida antigua tan grande como su propia desesperación. Quizás por eso reconoció de inmediato el primer peligro. Las personas heridas de la misma forma suelen reconocerse, y una vez que lo hacen, o se salvan mutuamente, o se lastiman más profundamente que nadie. La primera noche en el rancho del viento, Valeria casi no durmió. Se quedó escuchando el viento golpear los postigos, el resuello de los caballos en el establo, y pensando en la carta escondida en su ropa. No le había contado a Tomás todo su contenido. Él solo sabía que había documentos que los salvatierra perseguían. Lo que no sabía era que en la carta aparecía otro nombre, el suyo propio, escrito junto a la parcela de tierra en disputa en los pastizales del norte. Su esposo había escrito: si Tomás Aguirre supiera la verdad sobre su nombre en ese registro, entendería por qué los salvatierra no solo quieren quedarse con el agua, quieren borrar todo un linaje. Valeria tocó el forro de tela, sintiendo la delgada carta contra su piel, y comprendió que este matrimonio no era simplemente un refugio, era la puerta que la conducía directamente a un secreto capaz de derramar sangre. Los primeros días en el rancho del viento transcurrieron lentos y secos, como el polvo que se acumulaba en el alféizar de la ventana. Valeria se despertaba con el canto de los gallos,
el olor a café fuerte y el sonido de los peones pasando por el porche antes de que el sol asomara tras las colinas. Ella no era el tipo de mujer que se dejaba consentir. Desde pequeña estaba acostumbrada a coser, llevar cuentas y limpiar, por lo que ponerse manos a la obra en la cocina o organizar el almacén no la intimidaba. Pero vivir en un rancho lleno de extraños, con el título de esposa del patrón encargado de los caballos, cuando en realidad no había nada entre ellos más que un papel, era otra historia. Rosario no la trataba con especial amabilidad, pero sí con la decencia de una mujer mayor que había visto a través de las falsedades de la vida. Le encargó ayudar con el libro de cocina, revisar los suministros y cuidar al joven aprendiz cuando los adultos salían al campo. Valeria hizo esas tareas tan bien que, tras unos pocos días, la misma Rosario comentó que al menos el joven Tomás no había traído a casa una muñeca llorona e inútil, en un lugar como aquel. Eso era casi un cumplido. Tomás. Por el contrario, la trataba con una distancia tan constante que a veces ella se sentía respetada y otras veces se sentía excluida. No la tocaba. No le hacía preguntas innecesarias y no entraba en la habitación del este. Por las noches, si tenían que cenar juntos, solo preguntaba si había suficiente comida o si las puertas estaban bien cerradas, y luego regresaba a su escritorio con los registros de la manada. Valeria entendía por qué él había jurado no casarse nunca. Todo en él emanaba el aura de alguien que había levantado una muralla desde el interior y se había acostumbrado a vivir tras ella. Pero fue precisamente esa muralla la que la hizo fijarse en las pequeñas grietas que se revelaban sin querer. Como la forma en que se quedaba largo tiempo en el patio cuando amenazaba lluvia, aunque rara vez lloviera, como el hábito de frotar con el pulgar una cicatriz borrosa en su muñeca derecha cuando estaba pensativo, como cuando escuchó a un peón mencionar el nombre de Emilio, y todo su cuerpo se tensó de una manera casi imperceptible si no se miraba con cuidado. Esos detalles hicieron que Valeria empezara a creer que las palabras de su difunto esposo no eran casualidad. Tomás no era solo un buen vaquero involucrado en los asuntos de los Salvatierra. Él estaba en el centro de la historia, aunque probablemente él mismo no supiera cuánto le pertenecía. Un mediodía de viento feroz, cuando todos estaban aún en el campo. Valeria estaba contando los sacos de maíz en el almacén cuando escuchó un grito corto en el patio. Salió corriendo y vio a un hombre alto y delgado del pueblo que acababa de llegar a caballo, exigiendo ver a Tomás. Tenía esa sonrisa de quienes están acostumbrados a hablar en nombre de los poderosos. Cuando Tomás salió, intercambiaron palabras en voz baja pero tan tensas que el aire parecía estirarse. Valeria solo pudo captar fragmentos. Al patrón no le gustan los documentos extraviados. Los pastizales del norte nunca te pertenecieron. Si sigues manteniendo a esa mujer aquí, buscarás tu propia desgracia. Solo eso fue suficiente para que se le helara la sangre. Cuando el hombre se fue, Tomás regresó y la vio parada en el porche. Una sombra pasó fugazmente por sus ojos, casi como arrepentimiento, pero se extinguió de inmediato. Valeria le preguntó quién era ese hombre. Tomás respondió que era un enviado de don Esteban Salvatierra. Ella preguntó, ¿qué documentos? Él la miró durante tanto tiempo que ella pensó que diría la verdad, pero luego solo respondió, el tipo de documentos por los que la gente muere. Esa respuesta fue a la vez una confesión y una barrera. Le hizo comprender que él sabía mucho más de lo que sugería su apariencia fría, pero que seguía decidido a mantenerla al margen de la historia. Eso hizo que la irritación en ella creciera más que el miedo. Estaba harta de que los hombres decidieran qué debían saber las mujeres, y esta vez no pensaba quedarse obedientemente fuera. Esa noche, mientras Tomás aún estaba en los establos, Valeria descosió el forro de su vestido, sacó la carta y leyó cada línea bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Su esposo, Martín, había escrito de forma muy distinta al saberse cerca de la muerte. Menos rodeos, menos cortesía, como si la muerte le hubiera arrancado las capas de caballerosidad
que los hombres usan para ocultar el miedo. En la carta, Martín contaba que don Salvatierra, años atrás, había usado su poder para apropiarse de las fuentes de agua en los pastizales del norte, expulsando a una viuda y a su pequeño hijo de la tierra que legítimamente les pertenecía. El expediente original fue alterado. El nombre del niño fue borrado y reemplazado por la nota «Niño fallecido tras fiebre de verano». Pero Martín encontró una copia vieja en un sobre de catastro, y el nombre del niño borrado era Tomás Aguirre. Valeria leyó ese fragmento y sintió un escalofrío, como si alguien caminara sobre una tumba fría. Resultaba que Tomás no era simplemente un empleado atrapado en una disputa. Él era el niño cuyo nombre fue borrado de la tierra donde nació. No era difícil entender por qué los Salvatierra buscaban de repente con tanta desesperación cualquier papel. Si Tomás lo sabía, si tenía la copia original, ya no se trataría solo de una disputa por agua, sino de un robo de tierras que podría hacer que los Salvatierra perdieran tanto su reputación como su pastizal más valioso. Pero lo que hacía dudar a Valeria no era si debía decirle la verdad o no, era cómo esa verdad lo transformaría a él. Porque todos tienen un límite. Hay quienes, al saber que les robaron su pasado, se desmoronan, otros se convierten en fuego, y un hombre que ya vivía como una brasa latente como Tomás, si de repente comprendía que toda su vida fue desviada por la codicia ajena, seguramente no se limitaría a enfadarse, y ya, precisamente mientras sostenía la carta, Valeria escuchó un ruido extraño en el pasillo. Escondió la carta de inmediato. Abrió la puerta apenas una rendija y vio a Tomás parado afuera de su habitación. Pero no llamó. Se quedó allí unos momentos, como si fuera a decir algo y luego se arrepintiera, para finalmente alejarse. Ese pequeño acto la desconcertó más que todo lo demás. El hombre más frío del rancho. Alguien que solo decía las palabras necesarias para el día. Estaba frente a su puerta, en medio de la noche cargando con algo que aún no podía expresar. A la mañana siguiente, cuando se encontraron por casualidad en la cocina, antes de que Rosario bajara, Tomás puso frente a ella un vaso de agua caliente con miel y le dijo que su voz sonaba ronca anoche, que eso la ayudaría. No preguntó por qué se había desvelado. No dijo si había oído algo. Solo hizo algo tierno en el momento justo. En ese instante, en la cocina, aún en penumbras, Valeria sintió brotar la primera semilla de un sentimiento peligroso. No era amor, y mucho menos confianza plena. Era simplemente el reconocimiento de que, bajo las capas de polvo, bajo la frialdad y bajo las murallas levantadas, él era un hombre que podría desgarrarse la mano para remendar a otro sin decir una palabra, y para una mujer que había vivido demasiado tiempo entre la falsa dulzura de la gente. Ese tipo de bondad silenciosa era siempre el que iba directo al corazón. Valeria decidió contarle la verdad a Tomás precisamente en una tarde de nubes raras sobre el pastizal, cuando el viento del norte traía olor a humedad y hacía que todo el rancho estuviera inusualmente callado. Lo esperó junto al establo, después de que casi todos los peones se hubieran retirado. Tomás estaba aplicando ungüento en la pata de un viejo caballo marrón, inclinado, con los hombros cubiertos de polvo brillante como si él mismo fuera parte de esa tierra. Cuando se levantó para mirarla, Valeria casi quiso retractarse de su decisión, no por miedo a que no le creyera, sino por el presentimiento claro de que, tras decirlo, ya no habría forma de volver a la zona gris y segura de los últimos días. Le entregó la carta y le pidió que la leyera completa antes de preguntar nada. Tomás recibió la carta con una cautela inusual, como alguien que toca algo que podría explotar, aunque solo fuera un trozo de papel. Al principio, su expresión casi no cambió. Pero al llegar a la mitad, donde Martín mencionaba el nombre borrado del registro, todo su rostro se quedó petrificado, de una manera que a Valeria le dificultó respirar. Leyó muy despacio desde ese punto hasta el final, y luego dobló la carta con cuidado. Durante un largo rato no la miró a ella, sino que clavó la vista en los campos del norte como si,
De repente, todos los contornos familiares se hubieran desplazado. Mi madre se llamaba Elena Aguirre, dijo finalmente, con una voz extrañamente seca. Murió cuando yo tenía 9 años. Dijeron que fue por la fiebre de verano después de una sequía. Valeria no lo interrumpió. Él continuó, de forma entrecortada, como si estuviera desenterrando sus propios recuerdos. Dijo que después de que su madre murió, un pariente lejano lo llevó a trabajar por comida muy lejos, al sur. Que toda su vida recordaba que su casa estaba cerca de donde había agua fría todo el año, pero que al crecer y preguntar, todos decían que recordaba mal. Que por eso, desde niño, odiaba mirar los pastizales del norte de los Salvatierra sin entender por qué, como si su cuerpo recordara antes que su mente. Valeria lo escuchaba y sentía dolor por él, un dolor sin ruido. Hay verdades que, al decirse, no hacen que uno grite de inmediato. Solo extraen todo el aire de los pulmones y te dejan parado en medio de un campo conocido, sintiendo que no perteneces a ninguna parte. Tomás preguntó por qué Martín no le dijo esto directamente mientras vivía. Valeria respondió que quizás su esposo no estaba seguro de vivir lo suficiente para explicarlo todo, o temía que si entregaba la carta demasiado pronto, él arremetería contra los Salvatierra antes de tener otras pruebas. Tomás soltó una risa muy tenue, una risa que le dio escalofríos porque no tenía nada de alegría. No se equivocaba, dijo. Si hubiera sabido esto hace 3 meses, quizás ahora una de las 2 casas tendría un funeral. Fue ahí cuando Valeria comprendió que el mayor secreto de la historia no era solo el robo de tierras, era la identidad. Un hombre que había vivido casi toda su vida como un empleado en la tierra que una vez fue de él y de su madre. Y ahora que la verdad se revelaba, tenía que elegir entre la venganza o la justicia, entre el fuego y la razón. Cualquier relación entre ellos a partir de ese momento pasaría por esa elección. Esa noche, Tomás casi no entró en la casa principal. Cabalgó solo hacia los campos del norte hasta muy tarde, regresando con la cara empolvada y los ojos oscuros, como si hubiera atravesado otra media vida. Valeria intentó no esperarlo, pero escuchó el trote de su caballo desde el ocaso rojo hasta la noche azul. Cuando finalmente entró en la cocina, Rosario ya se había retirado. En la casa solo quedaba el sonido del fuego, bajo en la estufa y el crujir de la madera, al enfriarse la noche. Tomás dejó el sombrero sobre la mesa y se sirvió agua sin beberla de inmediato. Valeria iba a decir algo, pero terminó preguntando solo si necesitaba que ella lo ayudara a leer la carta de nuevo. La pregunta era minúscula, pero era lo único correcto. Tomás levantó la vista hacia ella. En sus ojos, por primera vez, ella no vio solo distancia o cansancio, sino la desorientación de un niño borrado habitando el cuerpo de un hombre duro. No sé si debo agradecerte o odiarte por habérmela entregado, dijo él. Valeria respondió que, si se la hubiera guardado, se habría convertido en alguien igual a quienes se lo ocultaron toda la vida. Tomás guardó silencio un largo rato, y luego se sentó frente a ella. Algo que casi nunca ocurría si no era para asuntos de trabajo. Bajo la luz, la cicatriz de su muñeca parecía más pálida. Contó el recuerdo más antiguo que conservaba. Una mujer cantando muy suave junto a un canal de riego. El olor de la ropa secándose al sol y una mano suave acariciándole el cabello. Siempre pensó que eran recuerdos inventados de un niño huérfano. Ahora sabía que era su madre. Valeria lo escuchaba con el pecho apretado. El afecto no siempre llega con grandes gestos. Muchas veces es simplemente el hecho de que alguien sea testigo de tus recuerdos sin burlarse ni exigir fortaleza inmediata. Quizás por eso. Cuando Tomás le preguntó por qué Martín confió en él, ella fue más sincera de lo previsto. Habló de su esposo como quien lo describe de verdad por primera vez, que Martín
Era un hombre bueno pero temeroso, que sabía muchas cosas que no debía, y que murió antes de decidir de qué lado estar, que en sus últimos días siempre mencionaba el nombre de Tomás como el único hombre lo suficientemente íntegro para llevar los papeles al lugar correcto. Tomás escuchó y sacudió la cabeza, diciendo que Martín debía haberse equivocado. No soy un hombre íntegro, dijo. Solo soy un hombre obstinado. Valeria debería haber reído, pero no pudo, porque en ese desprecio hacia sí mismo escuchó un vacío muy antiguo, y sin entender por qué, extendió la mano y tocó suavemente el dorso de la mano de él apoyada en la mesa. Fue solo un toque ligero, como para comprobar si la persona frente a ella era real. Tomás se quedó helado. La cocina quedó tan en silencio que Valeria escuchaba claramente el latido de su sangre en los oídos. Él no retiró la mano, tampoco la apretó. Solo la miró con una mirada profunda y cansada, como si lo hubieran empujado al borde de un abismo y aún no quisiera retroceder. En ese preciso instante, la semilla del sentimiento entre ellos pasó de ser algo latente a algo con forma. Aún no era amor, pero era el mudo reconocimiento de que, si se acercaban más, ninguno de los dos podría mantenerse dentro de los límites de seguridad. Y la vida nunca permite que uno se acostumbre a un nuevo sentimiento antes de lanzarle un nuevo obstáculo. A la mañana siguiente, cuando Valeria bajó al patio buscando a Rosario, vio a 3 hombres de los salvatierra en la entrada. Uno de ellos sostenía una orden de registro firmada por el alguacil del pueblo, con la excusa de buscar documentos robados y a una viuda sospechosa de estar involucrada en un fraude de tierras. Ya no solo buscaban la carta, empezaban a usar la ley para arrancarla del rancho. Y lo peor de todo era que esa orden llevaba la firma del propio alguacil, el único que debería haber estado entre la verdad y el poder. Los hombres de Salvatierra entraron al patio del Rancho del Viento, como si estuvieran acostumbrados a considerar que cualquier puerta de la región podía abrirse con el nombre de su patrón. El que sostenía la orden era alto y flaco, con un bigote afilado como un trazo de pluma, mientras los 2 que lo seguían tenían la impaciencia de quien espera encontrar algo suficiente para subir a una viuda al carro y sacarla de allí entre nubes de polvo. Valeria estaba en el porche, sintiendo cómo cada músculo de su espalda se tensaba. Si hubiera sido unos meses antes, quizás habría retrocedido hacia la casa, dejando que los hombres resolvieran, dejando que el destino decidiera el resto. Pero desde que llegó al Rancho del Viento, desde el día en que vio a un hombre frío como la piedra protegerla de cada peligro, algo en ella había cambiado. Tomás salió del establo, ni rápido ni agresivo, simplemente caminó hasta el centro del patio, se paró donde el sol pegaba más fuerte y les preguntó qué buscaban. El del bigote mostró la orden, diciendo con tono burocrático que el alguacil tenía razones para creer que documentos catastrales de los Salvatierra estaban retenidos ilegalmente allí, junto con una mujer llamada Valeria Mena, implicada en malversación. Al oír la palabra malversación, Valeria casi se ríe por lo absurdo. En toda su vida, si una mujer como ella podía malversar algo de los hombres, quizás fuera solo la pequeña ilusión que ellos mismos creaban sobre su poder de control. Pero no se rió. Tomás tampoco. Él solo tomó la orden, revisó cada línea y dijo secamente que el alguacil no tenía jurisdicción para registrar una casa en tierras fuera de los límites del pueblo sin la presencia de un representante del condado. El del bigote respondió que esa orden era suficiente. Se miraron, y Valeria comprendió que el verdadero enfrentamiento no estaba en las armas ni en los puños. Estaba en quién se atrevía a presionar más antes de que el otro cediera. Rosario estaba en la puerta de la cocina, con las manos manchadas de harina, pero los ojos fríos como un cuchillo de pan. Dijo en voz alta, lo justo para que se oyera en todo el patio, que si esos tipos entraban en la habitación de una mujer sin testigos, ella misma iría a la iglesia a decir el nombre de cada uno antes de la misa del domingo. Quizás no fuera una gran amenaza para hombres de campo,
pero para tipos que aún dependían de su reputación en la zona, los hizo vacilar. En ese momento, Valeria bajó del porche, sacó la carta que Martín le envió, pero sin entregarla del todo. Dijo que estaba dispuesta a acompañarlos al condado si el alguacil la citaba formalmente, pero que a partir de ahora, cualquier hombre de Salvatierra que diera un paso más en esa casa sería considerado un invasor de propiedad privada con testigos. Se sorprendió de que su voz no temblara. Quizás la valentía no llega como un gran incendio. Llega cuando uno se cansa de tener miedo y decide dejar de retroceder. El del bigote miró a Tomás y luego la carta en mano de ella como un perro que olfatea sangre. Sonrió con desdén y dijo que volverían con una orden mejor. Cuando se fueron, antes de que el polvo del portón se asentara, Tomás se volvió hacia Valeria con una mirada afilada y difícil de leer. «La próxima vez no saques lo único que hará que te maten más rápido», dijo. Valeria sintió una repentina irritación, no por el regaño, sino porque incluso cuando se preocupaba por ella, seguía usando ese tono de mando como si ella tuviera que quedarse quieta para ser salvada. «Si no hubiera bajado», respondió ella, «¿cuánto tiempo pensabas enfrentar tú solo a todos los Salvatierra?» Tomás apretó la mandíbula, mirándola largo rato como si luchara entre la ira y algo más suave. Finalmente se dio la vuelta. «Todo el tiempo que haga falta», dijo. Y fue esa frase la que hizo que Valeria se diera cuenta de que el sentimiento entre ellos se dirigía a un lugar mucho más difícil de retornar que la simple atracción o la gratitud. Esa misma tarde, Tomás bajó al pueblo a buscar al alguacil mientras Valeria se quedó revisando los viejos cajones de documentos en la oficina del rancho. Había empezado a sospechar que el peligro no solo venía de fuera, si los Salvatierra sabían qué buscar. Era muy posible que alguien desde dentro hubiera hablado. Los cajones contenían mayormente registros de pastoreo, recibos de granos y contratos de peones. Pero al fondo de una caja de madera con la cerradura rota, encontró un fajo de papeles inusual, correspondencia entre la madre de Tomás y alguien que firmaba como F.S., hablando sobre la presión para dejar la tierra, sobre el hecho de que el niño debía llevar otro apellido para evitar deudas falsas, y un acta de nacimiento vieja que había sido tachada. Lo que heló a Valeria no fue solo el contenido, sino que el sello del condado en esa acta de nacimiento estaba intacto. Significaba que ese documento nunca salió del sistema de forma legal. Alguien lo había escondido. Y las iniciales F, S, solo podían referirse a una persona: Fernando Salvatierra, el padre de Esteban Salvatierra. Es decir, que el robo de tierras no era algo nuevo de esta generación. Era una cadena de pecados que corría de padre a hijo, alimentada por leyes retorcidas y memorias editadas. Valeria apenas tuvo tiempo de guardar los papeles cuando escuchó el galope urgente de un caballo en el patio. No eran los Salvatierra. Era Tomás, que regresaba antes de tiempo y con una expresión totalmente distinta. Entró en la oficina, cerró la puerta tras de sí y dijo que el alguacil del pueblo no firmó la orden por convicción, sino porque le debía favores a los Salvatierra. En el condado había alguien nuevo, una subnotaria llamada Teresa Molina, que trabajó en Santa Lucía y podría ser la única salida si lograban llevarle las pruebas. Pero lo que lo hizo volver a toda prisa no fue solo eso. En el camino, una anciana lo detuvo en el callejón detrás de la oficina de correos. Le entregó una pequeña cruz de plata y le dijo que si quería saber dónde murió realmente su madre, no dejara a Valeria sola en el rancho esta noche. Esa cruz Tomás la reconoció de inmediato. Era el objeto que su madre siempre llevaba en sus pocos recuerdos. Aquella advertencia no podía ignorarse. Se miraron, comprendiendo que todo se estaba cerrando sobre ellos. No solo los documentos estaban expuestos. Alguien en el pueblo conocía bien la historia de su madre, y sabía que Valeria era el punto débil para presionarlo. Tomás dijo que debían dejar el rancho antes del anochecer, ir a la vieja iglesia de Santa Elena
y buscar a Teresa Molina a través de conocidos de Valeria. Ella nunca había planeado partir de nuevo con tanta prisa, pero desde que abrió la caja y tocó el acta de nacimiento tachada, supo que este lugar ya no era un refugio. Se había convertido en una trampa, y una vez que la verdad empieza a revelarse capa por capa, o se llega hasta el final, o se termina enterrado con ella. Esa noche, antes de dejar el rancho del viento, Valeria se paró en el porche, mirando el ocaso rojo sobre las cercas, sintiendo una tristeza extraña. Hacía poco tiempo que estaba allí, pero el lugar ya se sentía un poco como su hogar. Estaba Rosario, que refunfuñaba pero le entregó una bolsa de galletas secas y una manta gruesa. Estaba el joven aprendiz, que corrió a sujetar las riendas con ojos asustados pero leales. Y estaba Tomás, el hombre que la esperaba al pie de los escalones, sujetando el freno, sin apurarla, alzando la vista justo en el momento preciso como si supiera que ella necesitaba un respiro para despedirse del lugar que la había salvado. En ese instante, Valeria ya no dudó más del sentimiento que crecía entre ellos. Tenía miedo de perderlo, y ese miedo es siempre el nombre real de lo que los adultos ocultan con más celo. El camino hacia Santa Elena se extendía a través de 2 cordilleras de colinas secas y una zona de lodo seco, donde la antigua temporada de lluvias había dejado grietas profundas como cicatrices en la tierra. Valeria cabalgaba junto a Tomás, ya no manteniendo la distancia educada de los primeros días, no por intención sino porque la situación y el corazón los habían empujado a acercarse. Al caer la noche, el viento se volvió más frío y el polvo golpeaba los ojos con ardor. Solo hablaban cuando era necesario cambiar de rumbo o avisarse de algún bache. Pero ese silencio ya no era extraño. Era como una tela que cubría a 2 personas que cargaban juntas un secreto demasiado pesado para aligerarlo con palabras. Cerca de la medianoche, se detuvieron en una choza de pastores abandonada en las tierras bajas, donde Tomás dijo haber pernoctado en temporadas de arreo hacia el norte. La choza no tenía nada más que paredes de tierra agrietadas, un banco largo, algo de paja vieja y un hueco de ventana sin cristal. Sin embargo, cuando él logró encender fuego y acercó la manta gruesa hacia ella, Valeria sintió de repente que aquel lugar era más un refugio que todas las habitaciones que había alquilado tras quedar viuda. Quizás la seguridad no reside en el techo. Reside en la persona que está contigo adentro. Comieron las galletas que Rosario les dio y bebieron agua tibia. El fuego oscilaba, proyectando sobre el rostro de Tomás una luz que suavizaba sus facciones habitualmente feroces. Valeria no sabía cómo empezar a hablar de todo lo que acababa de pasar, del acta de nacimiento tachada, de su madre, del miedo que sentía cada vez con más claridad. Finalmente, hizo la pregunta que guardaba desde que salieron del rancho. Si todo era cierto, si a su madre le borraron el nombre y le robaron la tierra, ¿por qué él nunca lo había investigado? Tomás miró el fuego un buen rato antes de responder. Dijo que toda su vida había vivido en los espacios vacíos, pero que cuando uno crece en el vacío demasiado tiempo, este se vuelve algo normal. Sospechaba que algo estaba mal. Odiaba a los salvatierra de forma instintiva, pero no tenía nada más que recuerdos borrosos y un nombre cambiado. Lo que otros veían como un misterio, para él era simplemente su vida. Hasta que llegaste tú, dijo muy suavemente. Solo entonces todo tomó forma. Aquella frase no tenía tono de reproche, pero hizo que Valeria sintiera en su interior algo doloroso y cálido a la vez. Ella no era la salvadora de nadie. Era solo una viuda que huía cargando una carta. Y sin embargo, su presencia había arrastrado todo el pasado enterrado de él a la superficie. Una parte de ella quería pedir perdón. Otra parte comprendía que, a veces, los seres humanos se encuentran precisamente para esa tarea incómoda, arrastrarse mutuamente hacia la verdad. Esa noche,
mientras el viento aullaba fuera de la choza. Tomás le contó inesperadamente sobre su hermano mayor, Javier. Nunca lo había mencionado. Javier era 8 años mayor que él, y los protegió cuando los salvatierra buscaban expulsarlos de la zona. Más tarde, Javier murió en una riña fuera de una cantina por defender a una mujer golpeada por su marido. Desde el día en que enterró a su hermano, Tomás juró que no dejaría que nadie se le acercara demasiado, porque a todos los que quería conservar, la vida terminaba apuntándolos. Valeria guardó silencio y luego preguntó por qué. Entonces, se casó con ella en el papel. Tomás sonrió con tristeza. Porque ese día, al verte en la posada, supe que si te daba la espalda, morirías de una forma que a nadie le importaría recordar. Esa respuesta tosca le hizo arder los ojos, porque no era romántica, era real. Y es esa verdad cruda la que ablanda más rápido el corazón de una mujer que ha soportado demasiadas falsedades. Sin saber quién se inclinó primero, solo recordó que cuando una ráfaga fuerte golpeó la puerta de la choza, Valeria tocó levemente la mano de él, que estaba cerca. Tomás la apretó suavemente, como preguntando. Ella no se retiró. El primer beso entre ellos ocurrió bajo la luz agonizante del fuego. No fue ruidoso ni explosivo como en los cuentos. Fue lento, vacilante, cargado de las pérdidas que ambos cargaban, como si supieran que no estaban tocando un momento, sino algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Pero en cuanto sus labios se separaron, desde la distancia llegó el sonido de cascos de caballo. Más de uno. Tomás se puso en pie de un salto. El fuego en sus ojos se apagó para convertirse en pura alerta. Ya nos alcanzaron, dijo. Y entre el polvo nocturno y el beso que aún no terminaba de entibiar, ambos comprendieron que habían entrado en la parte más peligrosa de su historia. El sonido de los cascos no se dirigió directamente a la choza, sino que rodeó el lugar, como si los perseguidores hubieran olfateado el rastro correcto, pero aún no vieran a la presa. Tomás apagó el fuego. Atrajo a Valeria hacia la pared de tierra más oscura y le susurró que, si los descubrían, ella debía correr hacia el arroyo seco y no mirar atrás. Ella intentó protestar, pero incluso en un momento tan urgente, sintió indignación, porque aquel hombre siempre tuviera lista la decisión de sacrificarse por los demás. Esa rabia no llegó a expresarse. Un haz de luz de linterna barrió la rendija de la puerta, y luego se escuchó la risa baja de un hombre afuera. No era la voz de los hombres de Salvatierra de la mañana. Esta voz era más pesada y viscosa, como la de alguien acostumbrado a amenazar mujeres en la oscuridad. Aguirre, llamó el hombre. El patrón dice que solo necesita los papeles. En cuanto a tu flamante esposa, quizás te la devolvamos intacta. En ese instante, Valeria no sintió el miedo paralizante de antes. Sintió una llamarada de ira, porque su vida había sido tasada por hombres demasiadas veces, siempre bajo nombres como protección, redención o devolverte intacta. Tomás dio medio paso frente a ella, pero ella lo tomó de la muñeca, no para detenerlo, sino como un recordatorio de que esta vez él no decidiría todo solo. El enfrentamiento fue más corto de lo que imaginó. 2 disparos sonaron. Un caballo relinchó con furia y luego el sonido de hombres maldiciendo se alejó. Tomás no disparó a matar, solo a las lámparas y a las ruedas de su carro de suministros. En medio de la confusión y la oscuridad, arrastró a Valeria por la puerta trasera, guiándola realmente hacia el arroyo seco. Corrieron un largo trecho, con la arena hundiéndose hasta los tobillos y las ramas secas arañando sus vestidos, hasta que el sonido de los caballos se perdió y se detuvieron a jadear tras una gran roca. Solo entonces Valeria se dio cuenta de que tenía las manos manchadas de sangre. No era su sangre, era la de Tomás. Una bala le había rozado el hombro. No era profundo, pero bastaba para empapar su camisa. El pánico que sintió entonces fue más violento que cualquier disparo. Sus manos temblaban mientras rasgaba un pañuelo para vendarlo provisionalmente.
Tomás apretó los dientes, pero mantuvo una calma irritante, diciendo que la herida no era importante. Valeria. Mientras apretaba el vendaje, lo regañó llamándolo loco, si se atrevía a decir no es importante una vez más. Tomás la miró largo rato bajo la luz tenue de la luna y, de repente, soltó una carcajada. La primera risa que ella veía en él, que no era puramente amarga. «Al menos ahora sé que no me dejarás desangrarme hasta morir», dijo. Aquella broma casi la hace llorar. En aquel arroyo frío, con la sangre empapando el pañuelo y el viento arrojando arena a sus rostros, Valeria comprendió que lo que más temía ya no era ser capturada o perder las pruebas. Tenía miedo de perderlo a él. Y cuando una mujer reconoce ese miedo, significa que el sentimiento ha ido más allá de cualquier confesión. Llegaron a Santa Elena cuando el alba empezaba a clarear, ambos cubiertos de polvo, con los ojos rojos por la falta de sueño y el hombro de Tomás rígido por el dolor. Aquel pueblo era más pequeño que San Angelo. Recostado contra una colina baja y con una vieja iglesia de ladrillo rojo, donde el padre Sebastián había oficiado el funeral de Martín. Valeria confiaba en que aquel anciano sacerdote era una de las poquísimas personas a las que su esposo no le ocultó todo. Por eso, al llegar al patio trasero de la iglesia y ver a Teresa Molina, la joven subnotaria de la que Tomás habló, esperando junto al sacerdote, supo que al menos esta vez no se había equivocado de gente. Teresa andaba por los 30, con el cabello recogido, ojos brillantes y la voz de alguien que no gusta de rodeos. Revisó la carta de Martín, el acta de nacimiento tachada y los papeles de la caja de madera. Y de inmediato dijo que aquello era más grande de lo que un alguacil de pueblo podía encubrir. Si querían llevarlo directamente al condado, necesitaban al menos una prueba adicional que confirmara que la madre de Tomás vivió en las tierras del norte y que su nombre fue borrado ilegalmente. El padre Sebastián, al oír el nombre de Elena Aguirre, palideció. Dijo que años atrás guardó algunos registros de bautismo y matrimonio auxiliares para la gente de fuera de los límites oficiales, porque algunas familias pobres no tenían dinero para los trámites del condado. Si la madre de Tomás celebró algún rito en la vieja iglesia del norte, era posible que el registro auxiliar aún existiera. Pero aquella iglesia vieja quedó abandonada tras la inundación de 10 años atrás. Los papeles se dispersaron y nadie sabía dónde estaban. Solo había una persona que cuidó aquel almacén durante 30 años, la señora Soledad, la encargada de las velas que ahora vivía sola en las afueras del pueblo. Todo abría una puerta nueva. Valeria apenas tuvo tiempo de respirar cuando Teresa añadió, con voz gélida, «Si los salvatierras saben que están aquí, ya no enviarán solo a matones. Vendrán con su cara legal». Aquello se cumplió casi al instante. Menos de una hora después, el conocido carruaje de la oficina del condado se detuvo ante el portón de la iglesia. Quien bajó no fue Esteban Salvatierra, sino su esposa, la señora Mercedes Salvatierra, una mujer vestida con un luto impecable, sombrero con velo fino y famosa en la región por su elegancia y dulzura. Exigió hablar a solas con Valeria. Tomás se opuso, pero Teresa advirtió que a veces lo más peligroso no eran las armas, sino las palabras de una mujer acostumbrada a vivir junto al poder masculino. Valeria salió al porche trasero para encontrarse con ella. Mercedes no alzó la voz ni amenazó abiertamente. Eso era lo inquietante. Dijo que sabía que su esposo y su familia tenían muchos asuntos, que los hombres creen que son correctos, y que sabía que Valeria no era mala, solo que amó al hombre equivocado que murió en el momento justo. Luego, con delicadeza, le dijo que si Valeria entregaba los papeles y dejaba la región de inmediato, ella misma le facilitaría una suma de dinero suficiente para vivir e incluso un empleo respetable en Santa Rosa, pero que si continuaba, el primer perjudicado no sería la familia Salvatierra, sino Tomás. «¿Crees que lo estás salvando?», dijo Mercedes con voz suave como la seda. «Pero hombres como Esteban no dejarán que un nombre borrado derribe toda su casa. Cuando se vean acorralados, culparán de todo a un empleado y a una viuda errante.
Ya sabes a quién le cree más esta sociedad. Valeria sintió un frío en la espalda. No porque fuera algo nuevo, sino porque ella lo decía como si también hubiera sido víctima de ese sistema, pero hubiera elegido vivir de él en lugar de combatirlo. Por un momento breve, Valeria sintió lástima por esa mujer. Pero lástima no significaba retroceder. Le dijo a Mercedes que quizás ella había vivido tanto tiempo en la casa grande que olvidó que hay mujeres que prefieren perder el techo antes que seguir viviendo como un objeto de caridad. Por primera vez, los ojos de la señora Salvatierra se oscurecieron de verdad. Entonces, inténtalo, dijo. Solo recuerda que la pasión siempre deja polvo, y el polvo siempre ensucia a la mujer antes que al hombre. Aquella frase persiguió a Valeria todo el día como una maldición. No porque la creyera, sino porque sabía demasiado bien cuántas veces había resultado ser cierta. Por la tarde, encontraron a Soledad, una anciana pequeña, encorvada, con las manos oliendo aún a cera de vela, que vivía en una casa de tierra frente a los campos de cebada. Al oír el nombre de Elena Aguirre, guardó silencio largo tiempo y entró para traer un baúl de madera viejo cerrado con alambre. Adentro, además de registros de bautismo, había una constancia de arrendamiento a corto plazo entre la parroquia y Elena Aguirre, permitiéndole usar el terreno junto al Canal del Norte por 3 años para cultivar pasto para caballos huérfanos tras la muerte de su esposo. Debajo aparecía el nombre del niño, Tomás Aguirre, de 7 años. No era el título de propiedad final, pero era una prueba contundente de que madre e hijo vivieron en esa tierra, contradiciendo el expediente alterado del condado. Cuando Tomás sostuvo el papel, sus manos temblaron por primera vez desde que Valeria lo conocía. No fue un temblor violento, sino uno fino, como una cuerda tensada demasiado tiempo que finalmente cedía. Miró su propio nombre escrito con tinta ya borrosa, como quien mira a un niño rescatado de una tumba antigua. En ese momento, Valeria supo que el secreto más grande se había abierto de verdad. Ya no eran sospechas, eran pruebas de una vida arrebatada. Sin embargo, al mismo tiempo, el obstáculo más grande tomaba forma. Teresa revisó los papeles y dijo que para ganar debían entregarlos ese mismo día al juez del condado que estaba en la estación de Santa Rosa, antes de que Salvatierra usara su influencia para suprimir el expediente. El camino hasta allí tomaba casi un día. Tomás estaba herido y los hombres de Salvatierra seguramente vigilaban todas las rutas. Si van juntos, serán un blanco claro, dijo Teresa. Si se separan, uno con los papeles y otro como distracción, las posibilidades son mayores. Aquella frase era tan práctica como cruel. Valeria comprendió de inmediato lo que implicaba, elegir entre la razón y el corazón. Y cuando Tomás dijo de inmediato que él llevaría los papeles mientras ella se quedaba en la iglesia, ella sintió que la rabia y el miedo estallaban en su interior, no porque el plan fuera incorrecto, sino porque, después de todo, el primer instinto de él seguía siendo apartarla de la zona de peligro. ¿Cuántas veces más piensas decidir por mí?, preguntó ella con voz baja pero temblorosa. Tomás se quedó paralizado. En la pequeña habitación que olía a velas y papel viejo, sus miradas chocaron como 2 cuchillas. Él respondió que no era por desconfianza, sino porque si a ella le pasaba algo. Nada de esto tendría ya sentido para él. Aquella frase cambió todo el aire de la estancia. Teresa apartó la vista. El sacerdote murmuró algo a una estatuilla de santo, y Valeria se quedó quieta, sintiendo su corazón oprimido por una verdad dulce y dolorosa a la vez. Habían llegado demasiado lejos para seguir fingiendo que entre ellos solo había un acta de matrimonio y algo de honor. Pero en ese momento, las campanas de la iglesia sonaron 3 veces con urgencia. El niño encargado de las campanas entró avisando que un grupo de jinetes extraños acababa de ser visto en el camino del sur. Los Salvatierra no pensaban darles tiempo para elecciones delicadas. Y fue esa presión la que los empujó a la parte más amarga del afecto.
no solo protegerse, sino aprender a confiar en el otro en el momento de soltarse. Finalmente, se separaron. No porque Valeria lo aceptara fácilmente, sino porque vio en el rostro de Teresa la urgencia de alguien que entiende que la ley solo es útil si llega un paso antes que quien tiene el dinero. El juez del condado solo estaría en Santa Rosa un día más antes de partir. Y si el expediente no llegaba a sus manos antes de que los Salvatierra armaran su propia versión, todo podría hundirse en el polvo de nuevo. Tomás llevaría los documentos originales por la ruta de las colinas del oeste, donde el caballo podía correr más rápido pero había menos escondites. Valeria se quedaría en Santa Elena unas horas más y luego bajaría por el camino principal con Teresa, como si ella fuera quien cargaba el expediente para atraer toda la atención. El plan era odiosamente lógico, y por ser tan lógico, el corazón se rebelaba. Antes de dejar la casa de Soledad, Tomás llevó a Valeria al patio trasero donde unos viejos matorrales de romero estaban resecos por el sol. No la abrazó de inmediato. Solo se detuvo muy cerca, lo suficiente para que ella viera el cansancio bajo su calma habitual. «Si las cosas salen mal», dijo él, «no vuelvas al rancho del viento. Quédate en Santa Rosa. Teresa se encargará». Su primera frase seguía siendo asegurar una salida para ella. Valeria sintió que sus ojos ardían de rabia y dolor. «Hablas como si no fueras a volver», respondió ella. Tomás sacudió la cabeza. «Hablo como alguien que finalmente tiene algo que teme perder». Fue esa sinceridad directa la que derribó un tramo más de las murallas de ella. Lo tomó por el cuello de la camisa. Lo obligó a inclinarse y lo besó primero. Ya no fue un beso lento y vacilante como en la choza. Fue un beso urgente, doloroso, lleno de polvo del camino y del miedo real, de que separarse ahora pudiera ser la última vez. Cuando se apartaron, Tomás apoyó su frente contra la de ella un breve instante, como quien reza sin palabras. Luego se fue. Valeria se quedó mirando su figura perderse tras la colina, sintiendo un vacío en el pecho tan grande que casi no podía respirar. Hay momentos de madurez que son muy crueles. Uno se ve obligado a dejar que la persona que ama camine hacia el peligro porque es la única forma de que ambos tengan un futuro. Poco después, el grupo de extraños apareció realmente en el camino del sur. No eran los matones de la noche anterior, sino el asistente del condado con 2 guardias, portando una orden de comparecencia para Valeria para colaborar en la investigación de documentos falsificados. Los Salvatierra habían jugado su carta, usar la propia ley para atarla al lugar. Teresa se interpuso con voz firme, exigiendo que cualquier interrogatorio se realizara en la oficina del condado y no en el patio de una iglesia. El asistente no quiso discutir con una subnotaria frente a los vecinos, así que accedió a llevarlas al pueblo. Y así Valeria, en lugar de huir como una mujer perseguida, tuvo que entrar directamente en la oficina pública con todas las miradas clavadas en ella, asumiendo el papel de señuelo perfecto, la mujer que parece estar ocultando algo. El corto trayecto desde la iglesia hasta la oficina del condado en Santa Elena fue quizás el tramo más largo de su vida. No por la distancia, sino porque cada paso cargaba con una pregunta muda. ¿Habría cruzado ya Tomás las colinas? ¿Lo estarían siguiendo? ¿Le pesaría la herida del hombro? En la oficina del condado, el asistente le hizo preguntas punzantes. ¿Qué papeles guardaba su exesposo? ¿Por qué se casó tan rápido con Tomás Aguirre, si sabía que su nombre se mencionaba en un caso de fraude de tierras? Valeria respondió lo justo, manteniéndose en los límites que Teresa le indicó, sin dar nada que pudiera usarse en su contra, pero el golpe más peligroso no vino del hombre de los registros. Vino cuando entró Mercedes Salvatierra. Vestía el mismo luto elegante del día anterior, con los labios apretados y una mirada llena de compasión hacia la mujer extraviada. Se sentó frente a Valeria como una hermana mayor en lugar de una rival, y contó con voz suave que Tomás Aguirre tenía antecedentes de temperamento violento, que se había peleado en Santa Rosa, que había amenazado a gente de los Salvatierra y que una viuda que acababa de perder a su esposo como Valeria
Era presa fácil para los sueños de venganza de un hombre solitario. Cada una de sus frases era tan refinada que casi parecía razonable si quien escuchaba no conociera la otra cara de la moneda. Pero Valeria ya no era la mujer que vivía solo con el sentimiento de estar en deuda. Miró directamente a Mercedes y dijo, ante el asistente, que lo más triste de la familia Salvatierra era que incluso sus mujeres tenían que usar una voz dulce para encubrir la violencia de sus hombres. Aquella frase hizo que Mercedes vacilara por primera vez, y ese vacile hizo que el asistente la mirara de forma distinta. No lo suficiente para creer a Valeria, pero sí para dudar. El interrogatorio se extendió hasta pasada la tarde. Teresa usó la excusa de cotejar sellos del condado para ganar más tiempo para Tomás. Cuando Valeria sentía que ya no podía soportar más aquella espera con los nervios de punta, la puerta de la oficina se abrió. ¿No era Tomás? Era el niño de las campanas de la iglesia, con la cara roja de tanto correr, trayendo un papel doblado toscamente con unas pocas palabras garabateadas. Crucé el paso, me siguen, no dejes el condado, la letra de Tomás. Solo eso bastó para que a Valeria se le aflojaran las rodillas en una mezcla de alivio y un nuevo terror. Estaba vivo. Seguía huyendo. Pero lo perseguían. Eso significaba que el clímax había empezado. No en esa sala de interrogatorios, sino en el camino del desfiladero lleno de polvo entre Santa Elena y Santa Rosa. A partir de ese momento, Valeria supo que no podía limitarse a esperar. Si Tomás llevaba los papeles, ella debía aportar el resto, el testimonio, la declaración y una verdad tan grande que, incluso si él no llegaba a tiempo, los Salvatierra no pudieran enterrar todo fácilmente otra vez. Y por primera vez, desde el día en que aceptó aquel matrimonio de papel, comprendió cuánto había avanzado su viaje. Ya no era la mujer que corría tras la supervivencia. Estaba luchando por un nombre borrado y por la posibilidad de ser amada sin tener que sacrificar su dignidad. Tomás llegó a Santa Rosa cuando estaba por anochecer, con el caballo cubierto de barro, la sangre empapando de nuevo el vendaje del hombro y 2 hombres de los Salvatierra pisándole los talones hasta la última cuesta. Pero la suerte, o quizás esa justicia tardía que la vida a veces reserva, estuvo finalmente del lado del más obstinado. En la estación del condado, entre el chirrido de las ruedas y el trajín de hombres y caballos, lanzó los documentos directamente sobre la mesa del juez, que se disponía a subir al tren nocturno, y dijo una sola frase que hizo que todos en la sala levantaran la vista. Si no los recibe ahora mismo, mañana otra mujer perderá su tierra como mi madre perdió la suya. Quizás el rostro de un hombre sangrando pero que se niega a caer siempre resulta más convincente que los papeles en ciertos momentos. El juez abrió el expediente. Leyó rápido los nombres tachados, el registro de bautismo, la carta de Martín y la confirmación de Soledad. De inmediato ordenó suspender cualquier transacción en las tierras del norte de los Salvatierra. Envió emisarios a Santa Elena para tomar declaraciones y exigió el arresto de cualquiera que obstruyera a los testigos. No fue una victoria total, pero fue un freno lo suficientemente fuerte para que una familia poderosa no pudiera seguir retorciendo la historia a su antojo. Al mismo tiempo, en Santa Elena, Teresa había acorralado al asistente del condado con sus propias leyes, mientras Valeria, de pie en la oficina pública, sin esquivarlo ya, contó todo lo que Martín dejó dicho, cada persecución de los Salvatierra y la razón por la que Tomás tuvo que casarse con ella para protegerla de ser arrastrada como una mercancía. Cuando llegó el mensajero con la nueva orden desde Santa Rosa, el rostro de Mercedes Salvatierra cambió de color por primera vez. Ya no pudo sostener su máscara de dulzura refinada, y el asistente del condado comprendió que se había puesto del lado equivocado. Esteban Salvatierra fue citado esa misma noche. Reaccionó como suelen hacerlo los hombres acostumbrados a mandar a otros a hacer el trabajo sucio. Con ira, pero intentando mantener las apariencias. Negó todo. Culpó a su padre de haber manejado mal las tierras, al antiguo alguacil del condado,
a Martín por quedarse papeles para luego calumniar y a Tomás por estar cegado por el odio. Pero cuanto más negaba, más agujeros aparecían. Cuando Soledad fue llevada a carearse con él frente al viejo registro de bautismo, y el testimonio de Valeria sobre la persecución, el matrimonio de papel y la orden de registro ilegal quedaron en el acta. La historia ya no estaba en manos de una familia o de un pequeño pueblo. Se había convertido en expediente del condado, en tinta, en algo que no podía volver a enterrarse con palabras dulces o bolsas de dinero entregadas en secreto. Esa noche, cuando Valeria finalmente salió de la oficina, la luna estaba en lo alto. Estaba tan agotada que sentía que las piernas no le pertenecían, pero se esforzó por llegar al final de los escalones de madera, porque allí había una figura esperando. Tomás. Estaba apoyado en un poste del porche, con el abrigo cubriendo el vendaje del hombro, el rostro demacrado por la pérdida de sangre y el largo camino. Pero sus ojos la miraban como el único lugar al que valía la pena volver. Valeria no recordaba si corrió o simplemente caminó. Solo recordaba que al acercarse a él, todas las capas de esfuerzo por mantener la cordura durante el día se rompieron. Apoyó la cara en su pecho y rompió a llorar. No con violencia, sino con ese llanto de quien finalmente puede soltar la tensión que lo asfixiaba. Tomás la rodeó con sus brazos con mucho cuidado por su herida, pero con la firmeza suficiente para que ella comprendiera que no era un espejismo. «Ya terminó», dijo con voz ronca. Valeria sacudió la cabeza contra su pecho. «No del todo», respondió ella, «pero al menos estamos aquí. Y quizás, para quienes han pasado por tantas incertidumbres, esa sea la forma más cercana de esperanza». En las semanas que siguieron, Pasión y Polvo se convirtió en lo que la gente susurraba al mencionar la historia de los Salvatierra, del vaquero al que le borraron el nombre de su tierra, de la viuda de Santa Lucía que se atrevió a enfrentar a una familia poderosa, y también de aquel extraño matrimonio que comenzó como un trato y sobrevivió a la persecución para transformarse en algo más profundo. El condado abrió una larga investigación. Esteban Salvatierra no fue a prisión de inmediato, pero sus tierras del norte fueron confiscadas temporalmente y tuvo que enfrentar a una serie de antiguos testigos que antes guardaban silencio por miedo. Mercedes se recluyó en la casa grande, dejando de aparecer como la mujer dulce detrás del hombre. Quizás ella misma tuviera que vivir con la verdad de que siempre lo supo, y aún así, eligió estar a su lado. Rosario regresó primero al Rancho del Viento, limpiando la cocina y maldiciendo a toda la región por dejar que una vieja tuviera que cargar sola los sacos de harina durante varios días. El joven aprendiz corrió a abrazar las piernas de Tomás, como si éste hubiera vuelto de entre los muertos. Valeria se quedó en Santa Elena unos días más para completar sus declaraciones, y luego regresó con Tomás al rancho en el viejo carruaje, bajo un cielo de temporada seca que empezaba a cambiar ligeramente de color en el horizonte. La habitación del este seguía igual, la cama individual, la ventana que daba al patio, el pañuelo que olvidó sobre la silla, pero todo en ella había cambiado. El matrimonio en el papel ya no era solo un escudo legal. Ella y Tomás aún no habían celebrado ningún otro rito. No habían intercambiado promesas en la iglesia. Pero había cosas que ya habían ido más allá de cualquier rito. Él dejó de dormir en la habitación al final del pasillo y se sentaba con ella cada noche en la cocina, revisando cuentas, calculando el forraje que debían comprar y pensando en cómo convertir los pastizales del norte de un símbolo de robo en un nuevo comienzo. Había noches en que hablaban mucho, sobre la madre de él, sobre Martín, sobre el miedo de ella a confiar en los hombres, sobre cómo él siempre pensó que a quien tuviera cerca la vida se lo terminaría quitando. Había noches en que solo guardaban silencio y escuchaban el viento en el porche. Pero en esos silencios, Valeria comprendía que el amor no siempre es una llamarada cegadora como el título de su historia. Para los adultos,
Puede ser el hecho de que un hombre se acuerde de poner más leña porque ella suele sentir frío en los pies por la noche. Es la forma en que ella le recuerda tomar su medicina a tiempo sin convertirse en su carcelera. Es el hecho de que ambos ya no se oculten sus antiguas pesadillas. Una mañana, cuando el rocío aún estaba bajo sobre la hierba, Tomás la llevó a los campos del norte, donde el condado había puesto estacas provisionales a la espera del juicio final. La llevó junto al viejo canal de riego, donde su madre solía cantar según sus vagos recuerdos, y dijo muy despacio que no quería mantenerla a su lado solo por un papel o por los peligros pasados, que si ella quería marcharse cuando todo se calmara, él no usaría el amor como una nueva jaula. Al oír aquello, Valeria supo que era el momento final para que su corazón eligiera de verdad. Había sido salvada por un hombre, ocultada por otro, y su vida había sido decidida por hombres bajo diversos nombres. Pero el hombre frente a ella le estaba dando lo más raro de todo, el derecho a elegir, quedarse. Por eso, dio un paso adelante, puso su mano sobre la cicatriz de la muñeca de él y dijo que, por primera vez en su vida, no quería estar con alguien por necesidad de refugio. Quería quedarse por ese lugar. Por él y por todo lo que habían pasado juntos. Aquello ya era su hogar. No un hogar de paredes o cercas, sino la sensación de que alguien conoce todo el polvo acumulado en tu corazón y aún así no te da la espalda. Tomás inclinó la cabeza, apoyó su frente contra la de ella, y su sonrisa fue cansada pero brilló como el sol tardío sobre el pastizal. No fue un final de cuento de hadas. Las tierras seguían en disputa. El condado seguía investigando. El pasado no dejaba de doler por arte de magia. Pero desde aquel día, ya no vivieron como dos personas forzadas por la vida a estar juntas. Vivieron como dos seres que habían elegido continuar, sabiendo perfectamente cuál era el precio del afecto. Y quizás, para una historia llamada Pasión y Polvo, ese sea el final más real, que entre la pasión y el polvo, lo que queda no es el primer incendio, sino la llama lo suficientemente resistente para dar calor durante los días más largos.